Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de mi canal y vamos a ver hoy cómo seguir trabajando por capas nuestras ilustraciones. En este caso, en el video anterior habíamos pintado un perrito y hoy también vamos a pintar un perrito, aprovechando que bueno, el trabajo que estoy haciendo en este momento se trata de eso, y por eso de paso aprovecho para grabar este video porque es interesante. A mí me está pasando en estos momentos, es interesante trabajar como estoy trabajando mis ilustraciones a partir de un tiempo a esta parte, bueno, de la ayuda de algunos colegas que me estuvieron dando algunos consejos, y me pareció muy atinado trabajar de esta forma. Anteriormente, para cerrar el preámbulo que estoy diciendo, anteriormente yo pintaba en una sola capa mi ilustración porque me resultaba más rápido, ¿no es cierto? Es decir, que todos estos detalles que ustedes ven aquí, yo los pintaba tomando los colores, ¿cierto? Hacia los distintos, por ejemplo, daba un color base, empezaba haciendo un poco de sombra en algunas partes, mezclaba los colores un poco, es decir, iba utilizando todo en la misma capa, trabajando de este modo. Y por eso van a ver videos tutoriales míos donde yo explico mi técnica de este modo, que no me parece mala, es una técnica que está buena también, pero sí me limita mucho en cuestiones de color. Se me van ensuciando un poco los colores, se me va perdiendo un poco lo que quiero lograr, y en realidad me demoro mucho más. Yo pensaba que me demoraba menos y no. Bueno, aparte de eso que estoy hablando ahora, vamos a ver un poco pinceles para hacer pelos. Yo he creado para este tutorial algunos pinceles porque este perrito, por ejemplo, en particular, tiene una capa de detalle donde yo fui agregando algunos pelos extras, y para eso fui creando rápidamente, porque no demoré casi nada en crear estos pinceles, que los fui guardando como presets, ¿cierto? Aquí mismo tengo guardado este otro, este otro y este otro. Incluso este me pareció muy interesante, el pincel para hacer cejas en personas, no en perros. Y después les voy a mostrar cómo lo hice, porque la verdad que para hacerlo fui descubriendo yo cómo lograr que la transición de los pelos, ¿no es cierto?, vaya haciendo este movimiento, ¿no es cierto? Y en una ceja es importante ese movimiento de los pelos, porque empiezan así para arriba y se van yendo para el costado. Eso me pareció interesante y después lo vamos a poner en práctica. Vamos a ver si lo podemos hacer en este tutorial o en otro. Y estos mechones que fui haciendo, fíjense que están encerrados en cuadrados blancos, ¿cierto? Cuadrados que están en otra capa, porque de ese modo es como fui guardando los pinceles. Es decir, si yo quiero guardar este pincel, selecciono esta capa apretando control, se hace el recuadro de línea de puntos y me voy a edición, definir valor de pincel, ¿cierto? Una vez que entramos a esto, le ponemos un nombre. Acá le voy a poner un nombre complicado y le voy a mostrar con este como hice el proceso. Ahora en este momento el pincel está configurado de una manera inicial, ¿cierto?, que no tiene ninguna configuración sino algo de fábrica, y va a pintar de esta manera. O sea, mantiene la posición de la figura. Si hago un clic nomás aparece un mechón, es decir, puedo hacer esto también, y pinta siempre para el mismo lado, y
una cierta cantidad de samples que aparecen, que eso se puede configurar también para que el paso a paso o el espaciado de la cantidad de muestras sea distinto. Por ejemplo, vamos a punta de pincel y en este caso tenemos un espaciado del 10%. Obviamente que si estuviera en 1 no habría espacios entre cada muestra, ¿no es cierto? Quedaría algo así como una mancha. Bueno, por ejemplo, para hacer en el perrito, voy a apretar F5, en el perrito estos pelos de acá, utilicé ese pincel, pero lo configuré distinto. Primero voy a guardar este presets, lo voy a guardar. No, está guardado, ya está guardado como DDD. Voy a utilizar el pincel que he creado antes, que es este, que dice rulos. Yo le puse ese nombre, no quiere decir que tiene que poner el mismo nombre. Y este lo que hace es que cuando yo paso el pincel, ¿no es cierto?, lo paso para allá, salen los rulos para abajo. Si lo paso al revés, salen para arriba. ¿Está? Es decir, que va a seguir lo que es el movimiento del pincel. Está configurado. Bueno, el espaciado tiene bastante espaciado. ¿Ven? Si nosotros movemos esto, se ven cómo se anima el espaciado. En la dinámica de forma tiene... bueno, acá me hubiese gustado ponerle variación de tamaño también. Acá no lo dejé en 0, porque me parece que tiene que empezar un poquito grandecito. ¿Qué más? Dispersión le puse un poquito también, no mucho. Transferencia le puse también, me interesa. Y esta parte de acá, de la presión de pluma en el flujo de tinta, la puse en el medio más o menos. Otra cosa que es importantísimo es darle un poquito de variación de ángulo y esto colocarlo en dirección. Esto quiere decir que en la dirección que vaya el trazo es como van a ir orientados los pelos. Obviamente que la punta del pincel está orientado en este caso hacia abajo, ¿cierto? La podemos orientar hacia arriba también o hacia el costado, pero para el costado va a funcionar de distinta manera, va a ser esto, y sirve también, obviamente sirve, pero en este caso digo yo que debería tener menos espaciado para que no tengamos que hacer tantas veces así pinceladas. A lo mejor con un espaciado menor se rellena mucho más, pero bueno, eso va en cada uno. Bien, vamos a empezar a pintar el perro que tenemos preparado para pintar, habiendo hecho un repaso por esto. Es decir, tenemos esto también, que le voy a mostrar rápidamente. Este yo lo hice más para relleno de contorno de figura. Lo paso así por el contorno, entonces quedan, a ver si en algún lado lo hice, me parece que en este no lo utilicé. Lo que pasa es que este perrito tiene muchos rulos, pero bueno, la idea sería que si hacemos un perrito, el contorno se vea de este modo, si tiene el pelo bastante corto. Después tengo otro que es para mechones, que es este de acá arriba. Yo les muestro las figuras, mechón. ¿Ven? Hay que tener cuidado también con el tamaño de las muestras que hacemos, porque me parece que lo hice medio chico. Y si queremos hacer mechones, se van a ver medios pixelados. Está bien que el tamaño del dibujo no es muy grande, pero bueno. Esto está bueno porque se pueden hacer combinaciones, ¿no es cierto? Se puede tomar un color más claro y utilizar los rulos, por ejemplo. Vamos a hacer esto, algo por el estilo, ¿no? Primero hacemos los mechones y después le hacemos los rulos para ir haciendo un poco de
volumen. Algo así quedaría, más o menos. Me gusta. Después vamos a ver el tema de las cejas, que era interesante. Se lo voy a explicar al final porque ahora quiero concentrarme en, en lo que preparé. Así que bueno, vamos a nuestro perro que tengo preparado para pintar. Este lo vamos a guardar. Y vamos a este. Bueno, este tiene, en este caso, voy a esconder la capa que le puse la sombra. Tiene la capa de trazos donde fui diseñando el personaje, que me parece que tengo un error acá. Sí, voy a borrarle esto. Sin querer le puse color a esta capa. Bueno, esta es la capa que tenemos que usar para el dibujo. Ahí está. Seguramente quise editar esta capa y estaba puesta en la otra y por eso me quedó así. Voy a pintar esta de nuevo. Ahí está. Pues seguramente quise hacer esto y tenía seleccionada la otra capa. Bueno, les decía que tenemos que tener la capa de lo que es la parte lineal, que obviamente no es donde yo comencé el dibujo, porque yo cuando comienzo a dibujar primero alguna parte que es de boceto, que vendrían a ser líneas más o menos como esto, algo así. Establezco el centro de la ilustración, le agrego el hocico, trato de hacer todo bastante ordenado. Si bien no soy tan ordenado que digamos, intento que todo, esté todo bien alineado, todo en perspectiva, ¿no es cierto? Que las orejas también coincidan en perspectiva. O sea que siempre tengo una capa de boceto que después termino eliminándola porque paso todo a lo que es líneas y tengo ya definido bastante bien el diseño. Así que esta la vamos a borrar. Y luego de haber hecho estas dos, por lo general las agrupo. Para agruparlas les voy a mostrar cómo es. A ver si puedo desagrupar acá. Desagrupar capas. Tomo estas dos y aprieto el icono de este que es como una carpetita. Así. Y se terminan agrupando. Y por eso queda una flechita acá que se despliega. Este, por ejemplo, que ahora está escondido, pero lo voy a liberar. Siempre le pongo el modo crear máscara de recorte. Entonces se recorta con el grupo. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que se recorte tanto en el relleno de color y también en el relleno de líneas, que por ahora me sirve como máscara de recorte. Bien, tengo esto, entonces lo voy a esconder un poco. Y en esta capa se pueden hacer cosas interesantes en la parte de color, pero se puede crear una capa nueva también para no tocar esta capa, dejarla como está y empezar a hacer algunos detalles de color en esta capa de acá, en la capa nueva quiero decir. Es decir, podemos generar un poco de oscuridad alrededor de los ojos, para hacer un poco de textura sería. Podemos hacerle también el color negro de las pupilas. Vamos a hacer un pincel más intenso, así. Volvemos al pincelito este. Podemos generar esto, como les decía, un poco de oscuridad. Podemos generar estas líneas acá de marrón y blanco, ¿no es cierto?, que separan un poco, inventándolas un poco también. Tampoco hay que respetar tanto la foto. Así sería como una textura esto.
Bien. Podemos inventar algunas cosas como esto, por ejemplo. Jugar un poco, ¿no es cierto? Con esto. Ahí está. Alrededor del hocico podemos hacer un poco de oscuridad también. Y en esta parte también jugar un poco con un poco de textura así, que me parece que va a quedar bien. Igualmente esto después lo vamos a retocar cuando hagamos alguna capa de ajuste. Acá le vamos a meter un poquito de marroncito. De este modo. Y todavía tenemos líneas en esta capa que molestan, que van a modificar bastante la terminación cuando queramos empezar a dar detalle. Entonces vamos a tratar de borrarlas, que no queden molestando ahí, o por lo menos saber que están ahí molestando, y después las vamos a terminar borrando. Yo prefiero borrarlas ahora. Bueno, que nunca soy ordenado trabajando, a veces me quedan ahí molestando hasta el final, y las voy borrando a medida que voy avanzando. Pero para este tutorial lo voy a hacer como corresponde. Ahí estamos. Bien. Una vez que tenemos un poco de detalle, que incluso también a este collar, esperen que voy a borrar estos detalles acá, incluso a este collar le puedo hacer una texturita. Voy a utilizar alguno de los pinceles que fui creando, quiero decir. A ver qué tengo acá. Este me puede llegar a servir, a ver. Sí, puede ser. Vamos a tomar así. No, este no me gusta. Tengo este que se llama piel. Y este otro. Yo no me gusta ninguno. A ver. Había creado algunos que estaban buenos, pero bueno, se ve que... Bueno, este me puede dar un poco de textura también. Yo tenía otros, pero bueno, lo voy a buscar acá. Vamos a buscar acá un concept. Algunas quebraduritas podemos hacerle. Y esto también podemos hacer una capa nueva. Y para poder trazar las quebraduras así, a grosso modo, y luego borrar lo que sobra. ¿Se entiende? Por eso creo la capa nueva, porque entonces no toco lo demás y me queda así. Y veo si tiene textura de más. Pero creo que está bien ahí. De última le borro la del borde y le dejo la otra. Ahí le dejo esa texturita. Podemos hacer un poquito de texturita a la lengua. Vamos a buscar a ver qué textura tenemos adecuada. Podemos utilizar varias texturas. Este puede servir. Elegí cualquier cosa. A ver esta. Esta puede servir. Vamos a hacerlo así. Borramos lo que nos sobra. Le podemos meter otra textura más. A ver. Hoy estoy experimentando,
Esta puede funcionar también, pero más chiquita. Ahí está, ¿ven? Una textura para la lengua. Bien, ahí tenemos entonces otra textura más. Y bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora. No vayamos tanto en detalle de textura porque si no vamos a demorar mucho. Y aparte no quiero que sea tan detallado el personaje. Acá yo le agregué una capa de sombra. Para también darle una cierta iluminación global, que es un poco como marroncita. Si yo la pongo en modo normal, perdón, esta capa la pongo en modo normal, va a ver que tiene este color como beige. Es un color beige. Pero esta va en modo multiplicar para que haga esto. Lo que sí puedo hacer también acá en esta misma capa es generar una iluminación de costado que le quiero generar, que puedo hacer un poco azul, así. Como es un pincel de mediana intensidad y le paso por acá por el costado así, en grande. Entonces va a tener otra iluminación de costado que va a quedar de este modo. Eso es una iluminación indirecta o de una luz más tenue que la que va a ser la principal. Acá voy a empezar a generar los lugares donde la sombra no va a estar. Así que voy a tomar vamos a hacer una máscara a esta capa. Con el pincel en negro vamos a empezar a pintar con esta intensidad, así. Primero vamos a hacer acá un poco de claridad, sin demasiado detalle. A la lengua también acá un poco. Acá le va a dar un poco de luz también. Pero ahora vamos a darle un poco de detalle a la sombra, porque ahora todavía no la tiene. Ahí está. Esto lo estoy haciendo con una máscara, así que la capa sigue estando como antes, nada más que tiene una máscara donde hay partes que no se ven, ¿está? Para que se entienda. Hacemos así. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de detalle, porque como ahora le hicimos medio fuminado todo, pareciera que le sacamos demasiado. Vamos a tomar de la máscara, vamos a pintar en blanco ahora. Yo diría que tomemos el color este, que es lo más blanco, o si no nos vamos acá y apretamos en el blanco. Quiere decir que ahora vamos a pintar de manera de que vamos a pintar mostrando. Y acá ya le podemos hacer un poco de detalle. Acá le podemos hacer una sombra dura respecto del hocico y de la lengua sobre el cuerpo. Una sombra dura, una sombra proyectada. Vamos a utilizar un pincel más intenso. La sombra de la lengua proyectándose sobre el cuerpo. Y a su vez el collar quiero decir, tirando una sombra hacia abajo sobre el pecho. Es decir, primero lo que hicimos fue darle una sombra bastante fuminada, como debe ser, porque la luz tiene una intensidad en una zona y después se va como apagando a medida que se va alejando de los objetos, como en este caso las patas están más abajo y la cabeza está más arriba, entonces como que la luz
pega más fuerte en la parte de la cara. Aquí la cara va a ser una sombra proyectada sobre la oreja. ¿Se entiende, no? Acá está fuminado. Así estaría fuminado. Y bueno, vamos a tomar acá. Y endurecido estaría viéndose así. Bien. Pero este pincel no es el mejor. Ahí está. A los pelos también acá podemos hacerle que se vean bastante bastante duro la sombra. Algunos acá que van pegando la vuelta también se pueden ver así bastante iluminados. Sobre todo acá tiene bastante pelo iluminado. Acá podemos liberar bastante la sombra, así de este modo. Fíjense siempre que esté seleccionado acá la máscara, no la capa. La máscara de capa. Ahí estamos haciendo detalles con sombra. Acá hacemos más finitos algunos mechoncitos. Incluso acá podemos hacer una intervención así de este modo. Y acá en esta parte donde hay bastante sombra también un poco intervenido con cabellos. Acá me quedó bastante fuminada, por eso hace ese efecto. Pero incluso creo que va a convenir hacerle una sombra más intensa en la oreja así. Acá se pone azul porque se acuerdan que le había tirado una iluminación azul de costado. La nariz va a recibir un poco de sombra acá proyectada a la cara. Esto lo hago así porque es interesante ver cómo interactúan las texturas, los colores y los diferentes tipos de iluminaciones, generando colores muy enriquecidos. ¿Bien? Que de otro modo no lo podría lograr a eso. Así que está bueno trabajarlo de esta manera. Con paciencia, ¿no es cierto? Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es generar lo que se llama oclusión ambiental, que es una sombra que se genera por proximidad de cosas, ¿no es cierto? Si miramos esta foto nos vamos a dar cuenta que hay bastante sombra en este lugar, en este sector donde la oreja se toca con la parte de la nuca, del cuello. Y también ocurre lo mismo acá en estos mechones que están bastante hacia afuera de lo que es el pelaje, el conjunto del pelaje, y genera esta sombra ahí que se ve hacia adentro en profundidad, ¿cierto? Bueno, dentro de la boca, abajo de la lengua, tenemos todo ese tipo de sombra, igual que en la nariz, en el orificio de la nariz y dentro de los ojos. Bueno, en los agujeritos del cinto. Acá hay menos, pero hay bastante. O sea, es bastante grande, pero es menos intensa, a lo mejor. Y bueno, y los distintos recovecos que tenemos entre los mechones de pelo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Así que, para hacer eso, vamos a ocultar un poco, no del todo,
la parte de los trazos, que no es esto, sino esta. A ver, sí. Vamos a ponerle trazos. Y vamos a ponerle un poco más suavecitos. Ahí está. Y vamos a generar una capa nueva, que se va a llamar Ambient Occlusion. Y vamos a pintar. Para esto muchos utilizan selecciones, que está bueno también. Yo para hacer selecciones en ese sentido, por ejemplo, utilizo la pluma en el modo trazado y genero un trazado, ¿cierto? Le voy dando yo la forma que necesito, así, y hago una selección. Ok, queda la selección y pinto con negro, ¿cierto? Vamos a utilizar un pincel de baja intensidad y hago esto. Y le agrego un poquito más acá, por ejemplo, y control D para deseleccionar. Y tenemos una sombra. Pero fíjense que queda medio como... no queda muy artístico, que digamos, queda medio sintético. O sea, para algunos lugares está bueno, pero para este caso no. En lo que es el perro, entonces lo que voy a hacer, lo voy a retocar un poco, así. Debajo de la lengua voy a hacer un poco también. Lo que está bueno que como está en una capa nueva, yo puedo exagerar por ahí para hacer algunos fuminados así, total, después le borro lo que no necesito, así. Utilizo la goma, perdón, no era tan arriba, era por ahí nomás. Ahí está. Así, ahí queda muy bien la sombra. Podemos hacer un poco de sombra acá, en este lugar. Vamos a meterle sombra. La hago así bastante a grosso modo, total después la emparejo borrando. Igual todas las capas nuevas que yo voy haciendo a partir de estas actúan también como máscara sobre la sombra que hicimos al comienzo. Esta la voy a borrar un poco. Ahí está. Vamos a hacerle un poco acá. Este collar lo hice yo a mi manera, no lo hice igual al otro porque lo quería hacer un poco más simple. Pero se puede hacer igual que el otro. Le metemos bastante sombra. Después podemos hacer otra capa. Bueno, yo acá en este detalle le voy a agregar un poco de color gris a lo que es el cinto. Después capaz que le doy un color bastante metálico. Me había faltado eso. Vamos a poner un cachito de esto. Y en esta de texturas me olvidé de borrar esto. Ahí está. Y ahí volvimos. Fíjense cómo va tomando un realismo interesante. Podemos hacer una capa nueva, aparte de la oclusión ambiental, con sombras que hagan un poco más de ajuste en el volumen. Lo que sí me interesa también, bueno, acá por ejemplo me está faltando hacerle un poco más marcado
esto de acá. ¿Qué estoy haciendo? Cualquiera. Ahí está. Ahí está. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que, bueno, en este caso yo utilicé la máscara, ¿no es cierto? Aquí también podemos hacer lo mismo. Para utilizar una sombra que tenga siempre el mismo color, para hacer un poco más de volumen aparte de la oclusión ambiental. Vamos a hacer una capa nueva. Incluso la podemos llevar acá arriba y hacerle una máscara de recorte. Y vamos a pintar con un color, con un solo color todo. Vamos a hacer un color medio tirando a un anaranjado, medio grisáceo. Así. Pintamos completamente. Está actuando como máscara de recorte el grupo. Que fíjense que hay lugares donde se ve que le faltó color o algo. Ahí yo voy a pintar detrás acá para ir rellenando así. Porque si no queda como sin relleno ese lugar. Y esto lo vamos a poner en modo multiplicar, como hicimos con esta de acá. Porque como son sombras, se tienen que superponer a lo demás. Bueno, a lo mejor quedó muy oscuro. Podemos también pintarla con un color más claro. Mientras que yo esté pintando en esta capa en modo normal, ahí puede funcionar un poco mejor, creo yo. La voy a esconder un momento porque creo que acá hay que hacer otros ajustes. En esta de acá, sí, hay que hacer ajustes. Ahí está. Estaba muy poco creíble eso. Ahí está mejor. Bueno, ahora hacemos aparecer esta y vamos a borrar primero de forma... Ah, no, borrar no, vamos a hacer una máscara. Y ahora sí, es como que borráramos, pero en realidad vamos mostrando lo que está debajo, así, escondiendo partes de la capa a través de una máscara. Porque lo que yo quiero hacer acá es ahora pintar al revés, con blanco sería, haciendo aparecer la sombra en lugares estratégicos. Por ejemplo aquí, imitando mechones. Lo puedo hacer al revés también. ¿Se entiende? Ahí por ejemplo estoy escondiendo partes y ahora estoy haciendo aparecer partes de la sombra. ¿Ven? Si yo deshabilito esta máscara, se ve toda la sombra. Cuando la habilito, se ven partes nomás, partes que yo libero. Si yo hago esto, van a poder ver los claros oscuros de la máscara que hice. Lo que está en blanco es lo que permite ver la sombra y lo que está en negro es lo que va escondiendo la sombra. ¿Ven? Eso se logra apretando Alt y haciendo clic en la miniatura de la máscara. Así que bueno, ahora estoy dejando ver la sombra en algunas partes, estratégicamente.
generando un poco de volumen, de textura, a través de sombras. Imaginándome, digamos, la forma correcta en que estarían colocados los pelos. Estas, vamos a hacer una intensidad media. Vamos para arriba de nuevo. Acá, por ejemplo, necesitamos que haya un contraste más alto entre una sombra y otra. Acá ya teníamos un poco de detalle a través de la sombra anterior que habíamos hecho, que está acá abajo, y le agregamos un toque de contraste sumándole la sombra que está arriba, que es, como está en modo multiplicar, multiplica la oscuridad de la sombra que está abajo, valga la redundancia. Ahí más o menos le vamos dando un poco de volumen. Hay lugares donde es interesante cómo funciona. Veamos el movimiento del pelo. Este se va un poco para atrás, así se va como chocando acá abajo en un bordecito. Digamos que acá se va chocando todo. Se va haciendo como un bordecito en este sector. Yo estoy usando como el blanco y el negro solamente para trabajar en la máscara, pero se puede utilizar en el centro y es como que va a ser un intermedio ahí. El blanco, recuerden que libera máscara y permite ver la sombra, y el negro esconde la sombra. Acá le agregamos un poco más. Vamos al negro, escondemos algunas partecitas. Vamos al blanco, acá le agregamos un poco de sombra. Y con el negro hacemos detalle de pelos sobre esa sombra. ¿Ven? Y el color se enriquece mucho al tener esos desfasajes, digamos, de sombras y luces que quedan geniales. Acá le agregamos un poquito más de sombra. Acá le agregamos más sombra también, aparte del ambient occlusion que ya tenía. No se preocupen si le queda muy oscuro, después lo vamos a ir retocando. Acá también vamos a agregarle detalle de pelo. Esto requiere mucha concentración de parte del dibujante para entender más o menos cómo quiere hacer que luzca el pelo. Yo no me quiero poner a explicar demasiado acá en este tutorial sobre comportamiento de pelo y mechones y demás, porque es para un tutorial mucho más amplio. Ahora le hago detalle. Así, creo que se ve mejor. Esta sombra, recuerden que es para detalle. La que hicimos primero era para generar una especie de solidez en la figura. Ahí está. Todo el detalle que podemos darle a través de esta sombra.
Acá los pies me quedaron muy oscuros. Vamos a hacer un poquito de texturita así. Creo que queda muy interesante. Bueno, por un lado tenemos eso. Para que no se haga tan largo el video, ahora vamos a darle en occlusion un poquito y vamos a hacerle un poco más de sombra acá debajo. Esta no tiene máscara, estamos haciendo una sombra sin utilizar máscara. Como es una caricatura, tampoco voy a obedecer tanto la foto y voy a inventar un poco algunas cosas. Me refiero a cómo se comporta el pelo. Para generar un poquito más de volumen también en algunos lugares. Aún todavía los trazos son importantes. Fíjense que si yo lo saco, se ve muy pobre el dibujo. En este tutorial no voy a alcanzar a sacarle del todo los trazos porque va a perder mucho detalle. Y para darle mucho detalle sin sacar los trazos voy a demorar bastante, así que no conviene para lo que es este tutorial. En la parte de color vamos a hacerle un poco de textura al ojo. En realidad sería en esta capa de detalle. Esta capa de detalle en realidad se la podemos acoplar a la capa base después. No hace falta que permanezca en otra capa. La verdad no sé por qué le di esa forma al ojo, pero bueno, ahí está. Vamos a hacer un bordecito negro acá en los labios. Ahí está. Luego viene también una capa en donde hacemos brillo especular. Brillo. Vamos a agregarle la capa ahora. Y la podemos hacer arriba de esta. Podemos meterle también que funcione con el recorte de máscara. Y vamos a utilizar me estaba olvidando de algo. Esta mejor la vamos a poner en modo superponer o en luz fuerte. Vamos a utilizar el superponer. Esta puede ser también una máscara, una capa, perdón, donde utilicemos para generar un poco de intensidad en la iluminación. Si nosotros pasamos por acá, así, podemos lograr que vibren un poco más los colores que queremos que estén un poco más iluminados. ¿Está? En el modo superponer que pusimos esta capa de arriba. Por ejemplo acá vamos a tener un poco de vibración de luz y color. ¿Ven qué interesante? Aquí un poquito. Ahí está. Ahora sí hacemos una capa nueva para el brillo especular. La dejamos en modo normal.
y utilizamos el color blanco, y este pincel por ahora está bien. Vamos a jugar un poco acá en la nariz primero. A mí me gusta darle un poco de textura también a esto, pero a ver, vamos a utilizar una texturita. Creo que tengo unos pinceles que están bastante copados para eso. Veamos, juguemos un rato con este. No está mal, no está nada mal. Lo hacemos así y borramos lo que queremos que sobre. Una texturita y luego utilizamos otro pincel para darle mayor intensidad a una serie de protuberancias que podemos imaginarnos en la nariz, que están más enfrentadas a la luz y por eso se ven un poco más iluminadas. Y como está mojada, por ahí puede tener lugares bastante iluminados. Yo creo que ahí luce bastante bien. Pero también podemos darle, como teníamos una luz medio azul de costado, podemos jugar con ese brillo. Creo que va a quedar bastante bien. Ahí, ¿no es cierto? En la nariz. Yo también que voy a darle una iluminación anaranjada, como tiene el otro perro. Aquí, ¿ven? Bueno, está un poco intervenido acá con estos rulos que le había hecho. Pero fíjense que tiene como una iluminación anaranjada de costado. Como van a estar en la misma escena, eso también lo voy a tener que hacer. Entonces, en la nariz le voy a dar un toque de iluminación así anaranjada. Era más bien media rojiza ahí. Ya le voy a dejar planteado esto. Por ahora así nomás. En los ojos vamos a hacerle un poco de iluminación. Ay, me equivoqué de capa. No, mira que esta... No, está bien. Lo que pasa es que esta no se selecciona de la misma manera que las otras. Ahí está. Podemos hacer un poquito de texturita. Ahí estamos. Y ahora vamos a los ojos. Metemos un brillo especular. Sí, un brillo celeste de costado. Ese no se va a ver. Y este sí le vamos a meter de este lado. Ahí está. Los pelos también van a tener un poco de brillo especular. Entonces podemos hacer un poco así, ¿no es cierto? En algunos lugares. Y un poco de brillito acá. Eso es lo que tienen los animales, ¿no es cierto? Que tienen el pelo que genera bastante brillo. Tienen que ser brillos cortos, porque no es que se ilumina todo el pelo, se iluminan partes de los pelos. Entonces quedaría más o menos de este modo. O podemos hacer así, que se ilumine una buena parte, pero recordemos siempre que es brillo esto. No estamos generando sombra ni luz.
De este lado vamos a ir generando ya algunos mechones, algunos brillos. Así. Son brillos rojizos. Más que nada brillo vamos a tener de este lado porque le voy a hacer muy poca intensidad a la luz. Es como una luz de relleno que viene de costado. Pero el brillo sí tiene que tener bastante intensidad. Incluso vamos a utilizar un pincel más intenso. Y a guardar los cambios. No hay que olvidarse de guardar los cambios, por favor. Si nos llega a cortar la luz o nos puede pasar algo con la computadora, algún desperfecto que tire un pantallazo azul o algo, y nos vamos a querer morir. Ahí está. Todo lo que es en detalle de brillo en el pelo lo vamos agregando, en la lengua. Acá en la lengua podemos utilizar alguna textura. A ver, esta funciona más o menos. Sí, está bastante buena. A ver, esta. No me disgusta. No me disgusta porque sobre todo porque le voy a borrar ahora partes. Y va a quedar más o menos así. También puedo jugar con la textura que tenemos ahí y hacer este tipo de intervención, teniendo en cuenta la textura que estamos viendo de capas anteriores. Recordemos que hicimos capas con textura, hicimos capas con colores, y acá estamos agregando brillo a una zona que tenemos en cuenta que la luz está pegando de una manera más intensa que en otra. Algo así quedaría. Vamos a utilizar este colorcito para hacerle el brillo de costado. Incluso acá adentro podemos hacerle donde hay sombra, porque si bien tenemos una sombra, no pertenece a la luz que viene de costado, que es una luz de relleno incluso. Al cinto podemos hacerle un brillo menos brilloso, por así decirlo. El pelo sí. Bueno, yo sí, después le voy a seguir agregando detalle a esto. Para que quede más imponente. Quiero ver cómo le hago la luz que viene de acá, que es anaranjada. Vamos a intentar que quede bien. Vamos a agregar una capa nueva, que no sé si va a ir en este lugar o más abajo. Y vamos a ponerla en modo luz fuerte por ahora. Vamos a agregar un color tirando a rojizo, así. Vamos a hacerlo suave.
A lo mejor está muy intenso esto. A ver si lo pongo en superponer. Ahí me parece que va a funcionar mejor. Muchísimo mejor. Hacemos esta intervención así, de costado. Como si me estuviera pegando una luz anaranjada de costado. Creo que queda bastante bien. Por ahí no quiero exagerar de más. Quiero que sea bastante leve. Me gusta cómo está quedando. Bueno, esto por ahora, digamos, estamos logrando que tenga bastante volumen, que sea bastante interesante. Y como capa final le vamos a ir agregando una capa de detalle que se agrega porque como es un perro que tiene pelos, por ahí intervenirlo con un detalle a lo último también mejora un poco la terminación. Al fondo también le voy a dar un color porque si no, no se aprecia tanto eso que estamos logrando. Y vamos a agregarle la capa final de detalle. Por ahora no lo voy a terminar del todo porque me va a llevar varias horas más esto para dejarlo bien. Pero sí quería mostrarles de hacerle así un poco de detalle. En este caso los pinceles que yo fui creando no sirven de mucho porque no es un pelaje que sea bastante ruliento, pero podemos crear algún pincel nuevo en este caso y probar diferentes detalles con diferentes pinceles. Vamos a crear rápidamente uno. Siempre tiene que tener una base de color blanco pleno, es decir que tenemos que venir a este cuadradito del color. Generamos un cuadrado teniendo apretado Shift y habiendo seleccionado la herramienta de creación de polígono, y creamos una capa nueva para hacer en negro pleno lo que es la muestra del pincel. Yo creo que quedaría bien en este caso, ¿no?, hacer unas hebras de pelo bastante largas. Le voy a dar un poco más de suavizado. Aquí lo puse en 30. Que no sean derechas, sino que sean un poco así. Y con una pequeña ondulación, ¿no es cierto? Yo creo que va a quedar bastante bien. Vamos a probar con esto primero, a ver cómo queda. Si no funciona, modificamos esto y hacemos algo mejor. Apretamos control y le hacemos clic sobre esta capa. Se selecciona, edición, definir valor de pincel. Vamos a ponerle pelo largo, perro. Si no funciona, después lo elimino. Control D para deseleccionar. Y vamos a editarlo con F5. Porque ahora, por ejemplo, pinta así, ¿no es cierto? Pero a lo mejor necesitamos que pinte en una dirección. Primero vamos a dar un poco de espaciado. Vamos a poner el pincel para el costado. Así. Y vamos a decirle que vaya en la dirección que yo hago el trazo. ¿Ven?
Vamos a decirle que tenga un poco de variación de ángulo, no tanto. Vamos a decirle que tenga variación de tamaño. Vamos a decirle que el tamaño esté dominado por la presión de pluma, pero que no llegue a cero, que sea menos por ahí. Presión de redondez no sé si es lo correcto, pero vamos a dejarlo por ahora ahí. Podemos darle un poco de dispersión, pero no estoy seguro. Puede funcionar como no. Y transferencia, si yo lo activo, vamos a ver. No sé qué toqué. Dispersión le puse. Transferencia. Creo que va a estar bien ahí. Pero no estoy seguro tampoco. Por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a ver si funciona. Tocamos este color clarito. Lo pasamos por acá para ver cómo queda. Me parece que no hizo mucho cambio. Y no sé si está interesante tampoco. Algo de efecto hace. Queda bastante interesante. Pero me parece que tenemos que jugar un poco de última con la opacidad. Lástima que la transferencia lo debilita mucho. Lo deja muy clarito. Salvo que queramos jugar también con las propiedades de la tablet. Tenemos aquí, podemos jugar que sea más suave. Incluso más suave todavía. Y ahí sí se va a ver un poco más. Tengo otros tipos de... Bueno, este lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá, en una carpetita. Lo guardo así, apretando este botón. Ya tiene nombre. Lo voy a subir hasta la altura donde están los otros pelos que fui creando. Y acá tengo otros que funcionan de diferente manera. Como no me gustan demasiado, no los estoy usando. En este caso no me funcionan. Tengo también este, o este que creé recién capaz. Este tengo. Es de la ceja. Este cuál era. Este hace distintos colores. Este tengo. O también estos que son bastante largos. La verdad que fui creando bastantes. ¿Ven? Este está interesante también. Me parece que funciona, pero es como muy enrulado. Muy quebradizo. Para este tipo de perro, el pelaje no sirve mucho. Creo que en este pelo, en este perro, no en este pelo, sirve más hacerle el detalle de... Bueno, vamos a cambiar las propiedades de la tablet porque quedó muy... Sirve más hacer el detalle, creo yo, ¿no? Dibujado un poco más lo que es el pelo. Creo que queda muy bien. Me parece por lo menos que se logra algo importante. Bueno gente, espero que les haya gustado este tutorial. No me da el tiempo ya para hacer muchas más cosas.
creo que se entendió bastante lo que quería mostrar. Tenemos las capas de sombra que están muy buenas. En este caso, por ejemplo, acá podríamos agregarle más detalle a lo que es el hocico. Yo me olvidé de hacer esto hoy, que darle un poco más de detalle de una sombra que se vaya entrecortando, porque es un pelo que no es tan largo acá en esta zona, que incluso puedo jugar acá con sombras cortitas y más largas en esta zona. Fíjense cómo se pone más rojizo acá porque tengo la luz roja que le puse hoy, tipo naranjada, así que la sombra adopta ese color. ¿Ven? Si yo pinto acá con sombra, se va haciendo de ese color. ¿Ven? Recordemos que estamos pintando, podemos verlo así también, para trabajarlo con más claridad a todo. ¿Ven? Podemos hacerle bastante detalle. Ven cómo las sombras van agarrando los colores que pusimos al comienzo. Y es por eso que es mejor trabajarlo de este modo, y enriquece muchísimo el trabajo. Me está faltando algo que son las luces de rebote, las iluminaciones de rebote, que se generan, por ejemplo, cuando la lengua, la luz que pega en la lengua ilumina un poco esta zona. No es una iluminación demasiado intensa, pero sí tiene que estar. Es una luz que viene a hacer esto, a generar estos colores. Acá donde está la oreja podemos tirarle un poco de blanco, así. El cinto puede estar iluminando la lengua también aquí. La pata puede estar iluminando un poco los pelos que están en esta zona. ¿Ven? Esas son las luces de rebote. La nariz también puede recibir de la lengua un poco. Y de la cara. Sobre todo de la cara. O del hocico, podemos llamar. De la trompa del perro. Bastante luz de rebote. Ahí está. Y el hocico tiene bastante luz de rebote. Esta oreja puede recibir bastante luz de parte del hocico, así. De la parte que no se ve del hocico y de la cara. En esa zona tiene bastante luz de rebote. Aunque está bien clarita, tiene que estar. Y bueno, creo que no me quedó mucho más por decir. Bueno, a ver, esta, ¿cuál era? Esta es la de brillo. Brillo. Después le voy a ir dando bien el detalle para terminar bien el trabajo, pero bueno, me falta un poco más de brillo acá.
aunque sea tenue, tiene que tener un brillo que recorra bastante, ya que no es una superficie demasiado brillosa. Y no es que lo voy a dejar así intenso, sino que lo hago intenso primero y después lo borro un poco. Ahí está. Incluso vamos a obedecer algunas de estas texturas, por lo menos las más duras, borrando un poco el brillo. Ahí está. Creo que queda bastante interesante. Y bueno, me va a faltar hacerle bastantes brillos para completar la ilustración. Me estaba olvidando de hacerle los brillos también al collar. Va a recibir bastante brillo. Por ahora lo dejamos ahí. Bueno, esto también estaría bueno que tenga bastante brillo así, que de último le borramos una parte. Parece que acá me faltó brillo. Bueno, gente, espero que les haya gustado el tutorial. Denle like y suscríbanse a mi canal, por favor. Así podemos seguir en contacto y viendo nuevas técnicas, mejores recursos para pintar, para dar sombra, para iluminar nuestras ilustraciones, y que vayan quedando así, digamos, bastante realistas. Bueno, los veo en la próxima y les dejo un abrazo grande. Hasta luego.